Sean bienvenidos una vez más a este podcast radical. Tengo a una invitada muy especial, es madre, es hija y es compañera de vida. Y por supuesto una servidora de Cristo. Como ven, estamos en nuestro campamento, primer campamento 2024 radical. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con este podcast porque sí tengo bastante emoción por conocer la vida de Meli. Pero voy a dejar que ella se presente. Bueno, hola Marce, de verdad que para mí es un privilegio el poder compartir una pequeña parte de mi vida. Dios ha sido bueno y ha sido fiel y tengo que decir realmente que estos años que he estado permaneciendo en la iglesia no ha sido por mi fuerza, sino que ha sido porque Dios ha sido el que me ha sostenido. Y gracias a Él, pues, estamos hoy aquí gozando de este campamento, súper feliz con la familia, con los amigos. Y realmente me siento muy contenta y muy feliz de poder compartir una pequeña parte de mi vida. Mi nombre es Carla Melissa Cuellar de Cornejo, porque gracias a Dios, pues, estoy casada, tengo 2 hijos y soy plenamente feliz en Dios. Qué bueno, Meli, me alegra mucho. ¿Nos quisieras contar de tu testimonio antes de conocer a Cristo y durante? Bueno, antes de conocer yo a Cristo, puedo decir de que era una joven o era una adolescente porque en ese entonces tenía 12 años cuando yo llegué a la iglesia, casi por cumplir mis 13 años, llegué a la iglesia y llegué con una expectativa de ver qué podía yo hacer, ¿verdad? Llegué a una iglesia donde todavía no estaba muy cimentado las cosas, pero cuando llegué estábamos en una iglesia y sentí el llamado en el momento no de servir, sino que de conocer a la gente que había ahí. Me sentí bastante atraída porque varios se acercaron a hablarme. Yo era una persona muy tímida, lo contrario de lo que soy ahora. Sí, y realmente puedo decir que Dios ha hecho una obra en mi vida. No fui una persona que tuve vicios, que hice cosas, sino más bien yo tenía una expectativa de la vida muy irrealista, podríamos decir, ¿verdad? El tema que ahora se toca en la iglesia, que a veces tenemos pensamientos irreales, pero cuando llegué a Dios, realmente Dios sí transformó mi corazón. Sentía que no tenía un valor, no tenía un sentido en sí a la vida, porque yo vivía el vivir. Yo recuerdo ir a la escuela, mi mamá es de las personas más cariñosas que he conocido. Ella siempre ha sido muy amorosa y he tenido un papá que ha estado presente, pero a la vez ausente. He tenido un hermano también, tengo un hermano que se llama Kevin también, igual que mi esposo. Y también con mi hermano teníamos una relación cercana, ahora somos bien distantes, pero aún así yo puedo decir que Dios ha tenido el control de mi vida y aún estando en mi infancia, recuerdo a mi mamá llevarme a la iglesia Elim. Y recuerdo que desde ahí Dios ya tenía algo conmigo. Ya tenías un llamado. Ya tenía un llamado, exactamente. Entonces Dios siento que me ha llevado poco a poco a conocerlo y ahora que estoy sirviendo dentro de una iglesia, puedo decir que soy plenamente feliz en Él. Porque la felicidad no se encuentra en las cosas, en lo material, sino que se encuentra en servir al Señor. Así es. Meli, comentaste que, bueno, ya traías un llamado, ¿verdad? ¿Cómo te encontraste con Dios? ¿O en tu servicio cuando venías dijiste, wow, yo veo a las coristas y yo quiero ser una de ellas? Sí, realmente sentí desde el primer momento de yo llegar a la iglesia donde estábamos en aquel tiempo, allá por el 2005, 2006, estábamos en una iglesia, los antiguos, y recuerdo yo que yo veía con expectativa grande a las personas que cantaban y a las que dirigían. Yo decía, qué bonito cantan, y realmente yo, ahora que estoy dentro de la iglesia y sirvo en el ministerio de alabanza, puedo decir que es un gran privilegio y que muchas veces lo desempeñamos, a veces quizás no con la disposición que deberíamos porque nos presentamos y realmente debemos de hacerlo de la mejor manera porque lo hacemos para Dios. Sí, así es. Y recuerdo yo que estábamos en la iglesia y yo veía a las personas cantar y yo decía, realmente yo no puedo cantar y hasta ahorita yo considero, no tengo la mejor voz, pero sí tengo el deseo y la disposición de servir a Dios dentro del ministerio de alabanza. Entonces, para mí es un llamado y realmente es un gran privilegio que no merezco, pero Dios ha sido bueno.
No, pero en mi parecer sí cantas bonito. Gracias, Marta. Cantas bien y yo admiro tu trabajo, tu servicio dentro de la iglesia. Admiro cada vez que dicen, van a corear las hermanas y ahí va la Amelia a probar los micrófonos. Haces un gran servicio. No sé si nos quieres contar más de tu vida, cómo ha sido después de encontrarte con Cristo. Bueno, sí, realmente ha sido un proceso largo. Desde mis 13 años, ahorita ya tengo 32 y ha sido bastante altibajos, han sido cosas buenas que han transcurrido, así también han habido cosas difíciles dentro de la vida cristiana, pero puedo decir que si Dios me permitiera volver a tener la oportunidad y si volviera a nacer y tuviera la oportunidad de aceptar a Dios y que la oportunidad se me presentara aún siendo más joven, aún estando con una edad, porque yo tenía 13 años cuando llegué a la iglesia y yo recuerdo perfectamente cuando fue que yo sentí por primera vez al Espíritu Santo y fue exactamente en un campamento, fue en el refugio, que antes íbamos muy seguido ahí, pero hoy las cosas han cambiado, pero íbamos tan seguido ahí que yo recuerdo perfectamente que lo recibí con una persona que era mi mejor amiga en ese entonces, que era mi hermana Fernanda. Y yo recuerdo que las dos estábamos llorando y estábamos en el suelo postradas y recibimos las dos el bautismo del Espíritu Santo. Y recuerdo bien que yo no quería ni pararme, yo no quería dejar de alabar a Dios. Y yo sentí una presencia, no puedo ni explicarlo con palabras, porque el Espíritu Santo llega de una manera extraordinaria a la vida de uno. Y desde ese entonces yo tuve el anhelo y el deseo de servir a Dios con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, porque lo anhelaba. Yo anhelaba tener una reunión, una célula. Entonces era lo que yo más amaba. Yo al principio sí me encantaba, sentía una atracción por el ministerio de alabanza, pero cuando sentí la presencia de Dios, sentí el anhelo de querer servir dentro de una célula, porque mi deseo era poder ayudar a otros, y ese ha sido siempre mi anhelo, poder ayudar a los demás. Cuando te nombraron líder de la zona, ¿qué pensaste tú o cómo fue tu reacción? Bueno, recuerdo perfectamente que fue una reunión que estábamos en La Gloria. En ese entonces teníamos la iglesia en La Gloria, estábamos en una casa donde ahí empezó prácticamente la iglesia. Empezamos en un edificio, recuerdo bien que éramos 8 personas y teníamos el anhelo pleno de servir a Dios, y Dios nos dio la visión y luego nos trasladamos a un lugar, el que es aquí donde te comento, que es La Gloria. Y te digo sinceramente que ahí fue donde estábamos en una reunión. Recuerdo bien que se quería cerrar el sector de Apopa y el pastor dijo, recuerdo perfectamente, yo estaba en unas gradas que había y el pastor dijo, bueno, vamos a tener que cerrar el sector de Apopa porque no hay líderes que puedan estar. Y recuerdo perfectamente que dije, yo quiero ser esa líder. Y no fue, hermanos, y le puedo decir, no fue porque yo tenía la capacidad, sino que yo tenía la disposición de querer hacerlo. El amor a servir. Y se lo digo con todo mi corazón, que empezamos una reunión en Los Ángeles, que fue la reunión donde se inició todo, y Apopa se quería cerrar porque no habían personas que quisieran aceptar el reto, pero yo dije, yo quiero ser la líder de ahí. Entonces, han habido tantas cosas que han pasado, personas que han permanecido, personas que ya no están, pero de todo eso, recuerdo bien que muchas personas fueron de edificación para mi vida y que me impulsaban. No, si ahora estás mal, eso tiene que ser un reto para vos el día de mañana mejorar y decir, ahorita estás aquí, pero un día vas a estar arriba. Sí, y no porque quiero estar arriba, sino porque quiero agradar a Dios. Yo quiero ser un líder que realmente sirva a Dios. Entonces mi anhelo no es te puedo decir que alguien vea lo que hago, sino más bien ver que realmente Dios se agrade de lo que yo hago. Entonces, ese es mi mayor anhelo. Y recuerdo bien cuando fue esa reunión que yo acepté ese reto, y desde ese día he estado apasionada por servir en la obra de Dios,
Y han habido muchas cosas, dificultades, hay situaciones en las que yo he querido decir, no, ya no puedo más, ya quiero dejar esto, Tirar la toalla. pero Dios siempre trae a mi memoria ese día que fui bautizada en el Espíritu Santo, donde sentí la presencia. Yo le dije, Señor, yo quiero servirte hasta que tú me llames o hasta que tú digas, porque realmente yo le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte hasta el final. Y ahora que tengo mis hijos y que tengo mi hogar y estoy con mi esposo, Kevin, y tengo a mis hijos, yo el día de ayer en la vigilia te quiero compartir esto porque para mí fue algo espectacular. Estábamos alabando a Dios y fue una de las experiencias más magníficas que Dios me ha permitido ver a mi hijo adorando a Dios. Y sentía tanto, y te lo digo sinceramente. ¿Cuántos años tiene? 7 años, se llama Lucas, y mi otro hijo es Marcos, tiene 4. Y te lo digo sinceramente, fue tan gratificante ver a mi hijo adorar a Dios. Y en ese momento solo yo le dije al Señor, Señor, gracias porque puedo ver a mi hijo adorarte. Y verlo para mí es el mayor regalo que Dios me ha dado. Mis hijos son la mayor recompensa, el mejor regalo que tengo. Y mi esposo de la misma manera. Sí, pero es el ejemplo que ustedes le han dado como padre, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, Meli, para finalizar, no sé si nos quieres dar un consejo, para los que todavía no conocen nuestra iglesia, no conocen cómo nosotros nos movemos, no sé qué les quisiera decir a la audiencia. Bueno, realmente yo podría decirles que dentro de la vida cristiana pasan situaciones en las que uno considera que muchas veces no hay solución, o muchas veces uno cree, posiblemente yo no voy a poder hacer esto, y el diablo aprovecha las oportunidades. Me gustó un video que el pastor pasaba el día ayer, que decía de que cuando nosotros nos alejamos de Dios, es cuando empieza el pecado a venir a nuestra vida y hay cosas que ni nos imaginamos que podríamos hacer, pero estamos alejados totalmente de Dios. Si hoy te encuentras en esa situación que te sientes lejos de Dios, yo lo que te puedo decir es que Dios siempre está ahí presto para escucharnos con una oración sincera, porque dice en su palabra que Él no desprecia ningún corazón sincero y contrito y humillado que se acerca a Él. Entonces, aún estando en la peor condición, en la peor circunstancia, Dios siempre trae a mi memoria aquel momento donde yo le prometí algo a Dios. Y es cuando yo le dije, Señor, yo quiero servirte hasta el final. Entonces, en los momentos de debilidad, en los momentos que yo he sentido que no puedo más, en esos momentos Dios siempre trae a mi memoria esa promesa que yo le hice. Y recuerdo perfectamente, yo no he sido una mujer, por ejemplo, que ha tenido vicios, que he sido loca, andando aquí y allá, no. Siempre mi mamá nos llevó a la iglesia desde muy pequeña, y recuerdo a mis 13 años haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y hasta ahora, a los 32 años, sé que no soy la misma cuando yo inicié. Sé que Dios ha hecho una obra extraordinariamente en mi vida. No soy la que hace 10 años entré a la iglesia, no soy la misma, porque Dios, en medio de todos los procesos, Dios ha ido fortaleciendo, Dios ha ido haciendo un carácter en mí, y les puedo decir que aún uno creyendo, no es que yo no voy a poder hacer esto, no es que yo no me siento capaz, no es que yo no lo voy a lograr, pero cuando Dios viene y Dios de verdad quiere usar tu vida, Dios lo hace. Y aún no teniendo a veces la disposición, pero Dios siempre cumple su propósito en uno. Entonces, yo lo que les quiero decir que Dios cumple los propósitos, Dios cumple las promesas, y Dios sí es real, porque Dios ha sido real en mi vida, Dios ha sido real en mis hijos, y yo ahora puedo ver a mi hijo Lucas gozando de la presencia de Dios. Sé que Marcos también lo va a llegar a hacer, apenas tiene 4 años, pero lo que más queremos con mi esposo es que tengamos hijos que amen a Dios como lo amamos nosotros, y que alcancen mucho más de lo que nosotros hemos logrado, de lo que nosotros hemos alcanzado. Así que nuestro anhelo como familia, y yo personalmente les puedo decir que mi anhelo más profundo es seguir sirviendo a Dios hasta que Él me llame. Así es. Y me comentabas antes de iniciar detrás de cámara que tú eres tímida. Antes eras tímida, ahora eres más charlatina. Demasiado. Pero es algo que Dios transforma. Nuestro Dios es un Dios de poder, y creo que cada persona que tenga su testimonio va a decir que antes no se reconoce.
ahora dice, wow, yo hago esto y esto y esto, y antes yo no lo podía lograr, pero son las cosas maravillosas que hace Dios. Y Melis, ¿nos debes un testimonio de cómo fue tu relación con tu esposo? Bueno, ese va a durar sí, una toda. Hay en otro episodio, ¿verdad? Sí, con todo gusto. Es un privilegio. Gracias por aceptar esta invitación, y amigos y amigas, si te gustó algo, coméntanos en los comentarios, ¿verdad? Que el Señor te bendiga.